Gózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Él es, Él es. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Él Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Abre un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré al Santísimo Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová mi Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, aleluya. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Para ti, para ti. Gloria al Señor. Oh, gloria a Dios en esta tarde. Amén. Aleluya. Damos gloria a Dios en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos la vida en esta tarde de nuestros hermanos. Aleluya. Un abrazo a todos nuestros hermanos. Tocayo Luis, Dios te bendiga allá en Italia. Dios te bendiga, mi hermano, a los tiempos que te puedo ver en tus videos allá en Perú. Ya Dios te bendiga. Un abrazo desde aquí, mi amado hermano. De verdad te he extrañado mucho tiempo. Dios te bendiga. Virtu, Dios te bendiga. A todos mis hermanos que se están conectando, Dios les bendiga en este día.
precioso día. Damos gracias a Dios en esta tarde porque Él ha permitido darnos vida, amén. Es por Dios que tenemos nuestras vidas. Muchos están en cárceles, hospitales, fallecidos, pero damos gracias a Dios en este día porque Él ha permitido estar aquí delante de su presencia, amén. Quizás no lo merecemos, pero Dios es merecedor de toda gloria y de toda honra, amén. Amén. Por lo tanto, Él es el que hace las cosas. Él es el que ha permitido que en este día estemos aquí unidos, orando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, este es el Evangelio en casa, domingo, miércoles y viernes a las 6 de la tarde aquí, 11 horas en Ecuador, 19 horas en Finlandia, y los horarios pues ya ustedes saben. Amén. Así que os animo en este día, vamos a estar orando, ponga su petición ahí. Dios es el que hace las cosas, nosotros somos instrumentos de en sus manos, amén. Nosotros somos sus instrumentos, por lo tanto, si somos sus instrumentos, tenemos que dejarnos usar por Él, amén. Todo instrumento tiene un creador, todo instrumento tiene un dueño, por lo tanto, somos instrumentos en las manos de Dios. Así que yo los animo que en esta tarde seamos esos instrumentos de Dios para que Él pueda moldearnos. Amén. Dios te bendiga, primo, allá en Esmeralda. Que la bendición nos llegue a vuestra familia. Hermano, allá en Almería, Dios te bendiga, familia. Estamos orando por ustedes. De todo mi corazón se los digo, estamos orando. Justo hoy día orábamos por esa familia hermosa y grande que está en Esmeralda. Mi tía, tengo una tía allá, se llama Nora Marixa, y toda su familia, toda su descendencia. Estamos orando y sabemos que Dios no nos dejará, no nos desamparará. Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida, amén. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Aunque tú no lo veas, tú créelo en tu corazón que Él está contigo. Bendecimos vuestras vidas, familia, allá toda la familia Quintero. Dios los bendiga a todos allá en Finlandia, nuestra familia, en Lahti, están ahí, en Orimatila también. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y cuando terminemos este vídeo, pues podéis compartirlo también está en el canal de YouTube. También puedes entrar, Evangelista Luis Arcos, y ahí puedes entrar y mirar los videos y gloria al Señor y compartirlos, amén. La palabra de Dios no está presa. Si bien sabemos una cosa, que el virus, mira, ayer meditaba sobre esta pandemia, que es un virus, solo un virus tan pequeño, tan diminuto, y mata, según mata a muchas personas. El virus está matando mucha gente, ¿ok? Perfecto, está matando a mucha gente. Pero dicen los estudios que una persona que esté contagiada con este virus puede contagiar a 3, 15 y infinidades de gente. Puede contagiarlos a muchas personas que están a tu alrededor. Y yo meditaba en esto y decía, ¿por qué los cristianos no nos contagiamos con el amor de Cristo y empezamos a predicar la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta a nosotros abrir nuestra boca y predicar la palabra de Dios? A veces creo que el virus sinceramente no tiene poder ante la sangre de Jesús, pero si nosotros tenemos el poder y la llenura del Espíritu Santo, podemos predicar su palabra, amén. Entonces digo, pues el virus nos está enseñando muchas cosas, iglesia, amigo que me escuchas, hermano, familia. El virus nos está enseñando muchas cosas. Mira, el virus, ya te digo, no tiene poder, sí, mata gente, pero contagia y contagia a miles de gente que han fallecido. Pero Cristo dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y que nosotros como cristianos debemos contagiarnos más que ese propio virus, amén. Así que yo te animo que después de esta prédica, esta escritura que hoy vamos a meditar, pues mandemos mensajes de la palabra de Dios, escribamos y pongamos ahí en los muros la palabra del Señor, versículos bíblicos, que la gente se anime, que la gente crea, la gente
pida oraciones, hermano, ora por esa gente, bendice a esa gente y envía mensajes de salvación a las personas. Porque no hay otro objetivo, no hay otra cosa por la cual usted y yo estemos aquí en la tierra, no hay otra. Disfrutamos a lo largo de la vida, nos casamos, los que se casan, mujeres, hombres, niños, tienen sus deseos, se casan, obtienen sus bienes y todo, y al final mueren. Pero nosotros no somos creados para solamente eso, sino que somos creados para el reino de Dios, para extender el reino de Dios, para contagiar a aquellos que están muertos y que tengan vida. Amén. Aleluya. Así que en esta hora vamos a orar. Antes de empezar, vamos a orar. Y yo le puse un título en esta prédica hoy día. He puesto la dependencia y la permanencia en Dios. La dependencia y la permanencia en Dios. Amén. Así que vamos a estar hoy día todos unidos en este tiempo de evangelio en casa. Aleluya. Me lo recuerda mi esposa. Digo, sí, no te olvides. Gloria al Señor. El evangelio en casa. Este es el evangelio en casa. Amén. Así que por lo tanto vamos a estar predicando 25 minutos acerca de la dependencia y la permanencia en el Señor. Amén. Y yo quiero que coja su Biblia ahí donde está, tomándose un té, un café, lo que usted quiera, barriendo, sacudiendo, póngase, pero que su oído esté conectado a su corazón y crea esta palabra. Amén. Esta palabra es de parte de Dios para que va directa a su corazón, para que riegue esa tierra, germine, se fortalezca y pueda haber mucho fruto. Amén. Por eso escuchamos la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted escuchó en su iglesia, gloria a Dios. Esto siempre digo, mientras más usted escuche palabra de Dios, palabra de vida eterna, sus músculos de fe van a crecer y se van a fortalecer. Y usted va a ser de bendición para su iglesia, para el lugar donde usted está. ¿Por qué? Porque esa es la palabra precisa que usted necesita. Escuchó en su casa, escuchó por ahí, pero usted crezca en la palabra. Amén. Y quiero, como siempre digo, me voy a una historia bíblica que hoy estaba leyendo. Digo, Señor, ¿por qué si David hizo un pecado que todos conocen acerca del pecado con Betsabé? Todos conocen una historia, se registra en el libro de Crónicas también y en segunda de Samuel se registra esta historia. Pero no recoge otra historia que estaba leyendo. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué será? ¿El escritor se olvidó? No lo sé, no es coincidencia, ¿no? Pero en Primera de Crónicas, capítulo 21, vemos un pecado que a Dios le desagradó. De acuerdo con el título que tenemos en cuanto a la dependencia y la permanencia en Dios. Mire lo siguiente, en el capítulo de Crónicas, en el Antiguo Testamento, coja su Biblia, y si no tiene, tome los versículos, anótelo en una libreta y manténgalos ahí. Amén. Vamos a leer del 1 al 2. Y dice así la Escritura. Antes de empezar, vamos a orar al Señor por este momento maravilloso que vamos a tener, para que su palabra caiga en buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos gracias, Señor. Padre Santo, perdona todo pecado, límpianos con tu sangre, Señor, en esta hora. Y te pedimos a ti, Señor, que nos ayude a entender, Padre, para fortalecer nuestro espíritu en esta tarde. Tu palabra dice, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, por este momento. Padre, sánalo al que está enfermo. Dale gozo al que está triste, Señor. Padre, glorifícate allá en Ecuador, en Guayaquil, en Almería, en Italia, Señor, en Latin, en Finlandia, Dios mío, en Estados Unidos. Señor, donde vaya tu palabra, Padre Santo, ahí, Señor, que germine y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Aleluya. Aquí con la compañía de mi esposa. Dios les bendiga, amados, a todos. En general, un abrazo y a todos que se van ahí añadiendo, gloria a Dios.
Gloria al Señor por ello. Seguimos con la escritura, amén. La escritura está en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 2. Y dice así, Corintios no, cariño. Crónicas. Primera de Crónicas, no Corintios, Primera de Crónicas en el Antiguo Testamento. Crónica 21. Dice, mira lo que pasa. Si es de raro, hermano, no te preocupes. Mira lo que dice la palabra del Señor. En Primera de Crónicas. Dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y para cortar un poco la escritura, tú puedes leer en Primera de Crónicas de 21, y en el versículo 7 es donde me llama la atención a mí, y yo creo que a ti también te va a llamar la atención cuando usted lo lea. En el 7 dice, del mismo capítulo, dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Dice la escritura que eso no le agradó a Dios. Por lo tanto, vamos a ver un tema hoy acerca de la dependencia y la permanencia en Dios. Amén. Y yo quiero llevarlo al libro de Lucas capítulo 4. Hay una escritura tremenda que Jesús nos enseñó. Yo a veces digo, me enfoco a las letras rojas que tiene mi Biblia porque es donde Jesús habla, amén. Y es tremendo cuando Jesús da una palabra y yo digo, me tengo que aferrar a esa palabra porque es el mismo Jesús hablando a tu vida y hablando a tu corazón. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Dice en el libro de Lucas capítulo 4, mira lo que pasa cuando somos creyentes, cuando hemos creído, cuando pasamos de muerte a vida, ¿vale? Tenemos a Cristo en nuestro corazón y el precioso Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Amén. Somos sellados por el Espíritu de Dios y ese sello no lo rompe nadie. Ese sello fue dado por Dios a través de Jesús para que ese Espíritu Santo esté en nuestras vidas hasta el día de redención, dice Pablo. Mira lo que pasa. Dice, y Jesús, en el libro de Lucas capítulo 4, dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas capítulo 4, 1 y 2. Amén. Podemos ver que Jesús es llevado una vez que es bautizado. Él empieza su ministerio a los 30 años. Antes de los 30 años, Jesús no hizo ni un milagro. No hizo ni un milagro. Jesús, a partir del bautismo, del bautizo en agua, y a partir de aquí, cuando dice que estaba lleno del Espíritu Santo, dice lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y mira lo que sucede. Por 40 días estuvo ahí y no comió nada. Dice que entonces el diablo lo tentaba día y noche. En una de esas partes dice aquí, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fue llevado, dice, el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos la palabra, vemos la adoración y vemos el servicio.
Luego dice que lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la palabra en el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pero miren lo que dice en el 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y se enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar en esta escritura? Podamos discernir, escudriñar, podamos nosotros empezar a que el Espíritu Santo nos empiece a decir qué es lo que sucede cuando Jesús es bautizado en agua y luego fue al desierto a ser tentado por Satanás, pero él estaba lleno del poder de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo, él estaba lleno del poder divino, el poder de Dios, él estaba lleno. Por lo tanto, ninguna tentación, por más que Satanás quiso distraerlo, por más que Satanás quiso hacerlo caer, por más que Satanás intentó llevarlo a su terreno, él no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque Cristo estaba lleno del poder de Dios. Cristo estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos en la escritura anterior que les comentaba en el libro de Crónicas, en el capítulo 21 de Crónicas, vemos a un David que fue incitado por Satanás. Miren, antes de la historia de David había pecado, había hecho un pecado tremendo ante los ojos de Dios y de los hombres. Había pecado contra su cuerpo, cometió adulterio, mandó a matar a Urías y todos saben la historia de David. Pero esa historia que a mí me impresiona, para todos creo que pudo haber sido muerto David, pero la Biblia dice que él se arrepintió y la Biblia dice que fue hecho escarnio, fue delante de la gente, vio su pecado y por lo tanto él se arrepintió. De hecho, en el Salmo 51 vemos cómo David deja escrito y plasmado para todos nosotros que el arrepentimiento trae consolación, el arrepentimiento trae bendición, el arrepentimiento trae salvación, el arrepentimiento y la humillación trae bendición a Dios. El arrepentimiento trae reconciliación con Dios. Entonces, vemos cómo David peca, pero este pecado que él hace ante mis ojos, digo yo, y quizás cualquiera, cariño, ¿no te parece eso? Que ante los ojos vemos ese pecado como quizás un poco no tan fuerte como lo hizo con Betsabé. Dice que, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer censo a Israel. Pero dice, para que yo sepa el número de soldados que tenía. Para que él quería saber cuántos hombres tenía. Pero aquí viene lo impresionante de esto. David había dejado por un lado el depender de Dios. Porque a veces nosotros, Dios nos da algo y queremos depender, creemos que de eso que Dios me dio voy a depender. Y en muchos casos no es así. Analice su vida en estos momentos. No tenemos que perder de vista cuál es el dueño de la bendición. Nosotros nos aferramos a veces a la bendición, pero no al dueño de la bendición. Y este es mi mensaje. Depender del Señor, depender no de solo de la bendición, sino depender de Dios. Dios siempre te va a bendecir. Dios es un padre que siempre va a bendecir a sus hijos.
Por lo tanto, no hay que aferrarse de las bendiciones, sino agarrarse y a saber de Dios y aprender a depender de Dios. Y yo quiero decirte en el libro de Juan, mira lo que dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 15. El Señor, yo creo que esta escritura todos los cristianos las hemos leído, nos los han dicho, pero llega un momento en nuestra vida que nos olvidamos, como que nos olvidamos. ¿Pero por qué nos olvidamos? Porque quizás no practicamos la palabra, o porque quizás es más fuerte lo que nos suceda, que lo que estamos viviendo es más fuerte que mi fe. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 15. El Señor compara a la vid, a la uva, para que en otras palabras, el Señor habla de una planta que tú y yo hemos tomado, hemos comido, es la uva. Dice así, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, puedes coger tu Biblia y dice lo siguiente en el versículo 4, dice algo impresionante. A mí me impresiona porque es algo que estamos hablando de la dependencia y de la permanencia en Dios. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Capítulo 4, versículo 4, 15:4, dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y le dice el Señor, yo soy la vid. Para el que quizás no entiende de lo que está hablando, el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted dirá, ¿cómo es eso que si yo he hecho, yo trabajo, yo hago esto, yo hago esto otro? Usted puede decir miles de cosas. Yo también lo puedo decir. Oye, pero si yo no necesito a Dios para tal cosa. Y yo he escuchado mucha gente que dice, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Si yo tengo mi trabajo, tengo mi salud, tengo esto, tengo este otro, tengo aquello. Mi padre me dejó una herencia y yo puedo vivir tranquilamente. Es una realidad. Sí, tú puedes ver con tus ojos eso que te están diciendo, claro que sí. Pero esa no es la verdad. La verdad es esta, es Cristo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el horno de fuego y arden. O sea, todo lo que tú hagas fuera de Dios, no te va a llevar ningún fruto. Y en esto el Señor es muy claro cuando dice que el que permanece en Él, el que depende de Él y hace lo que Él dice, ese va a llevar muchos frutos. Y yo te voy a decir una cosa, hay frutos aquí en la tierra, pero hay frutos allá en el cielo. Yo no sé dónde tú quieras tener fruto, si lo quieres tener aquí o lo quieres tener allá arriba. Amén. Dice que allá arriba no hay ladrones, no hay polilla, no hay nada que corrompan ese fruto que tú llevas. Aquí se destruye, Es más, cuando tú vas a morir, muchos que han muerto no se llevan nada. ¿Por qué? Porque esos son ficticios. Amén. Así que yo quiero en esta tarde darte a entender, mira, el gobierno o los gobiernos, o de pronto hay muchas dependencias, hay muchas cosas. Las mujeres dependen del marido. Los maridos a veces dependemos de las mujeres. Sí, si te has dado cuenta que sí, hay veces que los niños tienen que depender de un padre en cierto tiempo, pero cuando ya son adultos ya no dependen, ya son harina de otro costal, dice algunos, ¿no? Y vemos cómo muchos dependen de un trabajo, y cuando el jefe los bota de ese trabajo, sienten que el mundo se les cae encima. Cuando hay una separación en un hogar, cuando vuestros hijos nos abandonan, nos abandonan, se van, sentimos como que ya no dependemos de ellos. Pero físicamente es así, estamos viendo una realidad. Pero la verdad es que Jesús nos dice aquí esta tarde, el que permanece en mí, aleluya. Realmente
toda situación aquí abajo en la tierra, toda Aleluya. situación aquí abajo en la Gloria a tierra Dios. es natural, es finita. Entonces, por eso es que nos sentimos decepcionados y caemos porque todo lo que nos puede dar el hombre es propiamente lo que nosotros también podemos dar, pero no se asemeja a esa dependencia con tu creador, ¿no? Con el dueño de la plata, el oro, con el dueño de todas las cosas, con el dueño de tu vida, con el dueño de tu eternidad, según Amén. tus acciones. Amén. Porque podíamos nosotros tener buenas acciones y malas acciones, pecar y no pecar, ¿no? Aleluya. Pero el que decide y el que ha puesto una eternidad para condenación o una eternidad para salvación es el dueño de ella. Ese es el dueño de tu Entonces, vida. hay una diferencia entre Amén. depender de una persona natural y depender de aquel. Y en el 7 lo dice. Sí, en el 7 lo dice, en el mismo capítulo 15, lo dice el Señor, dice algo impresionante. Si permanecéis en mí, ojo, Amén. si Gloria a permanecéis en mí y mis palabras, Dios. escuche bien, Aleluya. escuche bien esto. Miren, ¿sabe por qué yo saco la historia de David y saco la reseña de la parte donde Jesús fue tentado? Es porque Jesús estaba unido. Él hacía todo lo que el Padre le decía. Entonces él siempre vivía bajo la permanencia del Padre y del Espíritu Bajo Santo. la dependencia. Bajo la dependencia, o sea, él hacía bajo la voluntad, digamos, Exacto. bajo su voluntad del Padre. Él nunca hizo algo que no le agradase al Padre. Amén. Él hizo siempre lo que el Padre le dijo. Por lo tanto, a nosotros nos va mal en la vida, que es el caso de David, que lo pongo como ejemplo, porque David dependía de que dice, anda, cuéntame cuántos hombres yo tengo en tal parte. O sea, él estaba viendo, ya no veía a Dios como el que tenía que depender, sino que decía, yo voy a ver cuántos tengo, porque con esos tengo que contar. Su posición de rey lo hizo Claro. mirar, ¿no? De esa manera. Su posición de rey, de autoridad que él Exacto. tenía, porque él tenía una autoridad sobre las ciudades, sobre los ejércitos, eso no lo hizo ver la dependencia de Dios, o sea, la magnificencia. Si ya Dios le había dado, escucha bien, ya Dios le había dado, Dios fue que le dio a esa gente, Dios se los entregó a él, y ahora él Así es. confía en lo que Dios le dio. Por eso dije un momento, por eso acá terminé diciendo, que a veces nosotros cuidamos tanto lo que Dios nos da Mm. y nos olvidamos del que nos dio la bendición. Y ese es el punto en esta tarde. Saber que yo no dependo de una bendición, sino que dependo de Dios. Si a Dios le ha placido en este día darme un día más de vida, yo dependo de Él. Yo dependo de Dios. Y usted también tiene que depender de Dios. Usted no depende. Y es verdad que eso choca a muchos porque diga, no, es que nosotros a veces los hombres decimos, las mujeres le decimos, no, tú dependes de mí porque yo soy el que traigo la plata aquí para la comida, yo soy el que esto, yo soy esto, yo soy este otro, yo soy esto, yo soy yo. Y ese yo, El ser humano es muy autosuficiente. claro, nos creemos autosuficientes. En realidad no lo somos porque subimos a un avión y no nos queda ni el apellido. Sí. El avión explota y no queda ni el apellido. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿de quién dependemos? ¿De quién dependemos? De Dios. Mira, hay algo que quiero compartir, es que los gobiernos, y mira, en todas partes del mundo, y esto es una verdad, una realidad, ¿sí? Que en todas partes del mundo hay drogadictos. Y el gobierno lo que hace para mantener esa gente, que no se les escape de la mano, que vayan a cometer ciertas cosas, los mantiene con ciertas pastillas que se llaman metadona. Y van a Cruz Roja y se le dan la medicación, le dan para todo el mes, para toda la semana. Y ellos son dependientes de esa pastilla. Ellos dependen de esa pastilla. Hay mucha gente que depende de una medicación. Hay mucha gente ahora mismo, en la actualidad,
gente que depende de una máquina para poder respirar, gente que depende de una pastilla para poder que no le dé vértigo, que no le dé calores, que no le dé tantas enfermedades, dependientes de eso. Mira hasta dónde nos va llevando el enemigo y nos va envolviendo a que seamos dependientes de algo. Cuando nos quedamos sin dinero, el banco viene y te dice, él puede firmar aquí para que usted tenga un préstamo y te quiere hacer dependiente de él. Hay muchas cosas que el enemigo quiere atraparnos para depender de él. Como aquel hombre que presta dinero y le presta y le sigue prestando y le sigue prestando. Y llega un momento de que se hace dependiente y cuando no tiene dinero va donde él, va ahí con confianza y ya se vuelve dependiente de esa persona. Y en la vida a veces vamos así. No somos quizás, a veces no queremos depender de Dios. Queremos depender de nuestras propias fuerzas. Y ahí está el error, ahí está la equivocación del creyente. Cuando no pone en primer lugar a Dios. Y vemos aquí que el Señor Jesús, dice la Biblia en el capítulo 4, dice la Biblia de Lucas, nos enseña una dependencia. Pero para poder depender hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y aquí viene porque esto es importante. Dice la Biblia que Jesús, Lucas 4, dice que lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado al desierto. Jesús, si no iba lleno del poder de Dios, entonces él no podía pasar ese Jordán, llegar al desierto. Porque en el desierto estaba su prueba, en el desierto estaba la tentación, en el desierto estaba el diablo esperándolo para que él cometiera un error. El diablo esperaba que Jesús cometiera un error, pero Jesús sabía que él no lo pudo enfrentar si no estaba lleno del Espíritu Santo. Para nosotros enfrentar al mundo, enfrentar al enemigo, enfrentar nuestras tentaciones, porque el que la tiene. Yo tengo tentaciones, usted también. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, leemos esta tarde. Miren lo que pasa, y yo creo que el Espíritu Santo le va a mostrar a usted, porque cuando atravesamos la tentación, salimos llenos del poder de Dios. Amén. Mientras tanto no podemos, porque podemos caer. Y va a ver, mire lo que dice. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, Santiago da las pautas y da la forma como tenemos que actuar. Mire, dice así. 1:3. Santiago 1:13, Nuevo Testamento, dice. Cuando alguno es tentado, usted y yo, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí dice, sino que cada uno, usted y yo, somos tentados cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Imagínese usted si Jesús le hace caso a Satanás cuando le estaba ofreciendo el dinero, cuando le estaba ofreciendo pan, cuando le estaba ofreciendo las riquezas. Si Jesús hubiera caído en muerte. Por eso decimos que cuando nosotros estamos en pecado, estamos muertos. Pero cuando venimos a Jesús, cuando somos llenos del poder de Dios, entonces estamos llenos estamos fortalecidos, estamos en el poder del Espíritu Santo. Pero aquí hay una cosa, él tenía una dirección, él tenía un lugar que ir, y ese lugar era el ministerio que él tenía que cumplir. Amén. A partir de ahí, a partir de ese momento en cuando él fue tentado, y dice la Biblia que el diablo lo dejó por un tiempo, pero Jesús siguió siendo tentado. La Escritura no lo dice, pero claramente dice Pablo, dice el escritor de Juan, dice que Lucas, dice que lo dejó se apartó por un tiempo. Pero recordemos que Satanás estaba ahí hasta cuando fue crucificado. Ahí, en ese momento, ya lo dejó en paz, porque él pensaba que iba a morir y no murió. Y miren lo que dice en el 16.
dice, en el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Entonces, vemos cómo en la historia de David, en Primera de Crónicas, capítulo 21, vemos cómo el Satanás lo incitó a David para que haga el censo y comience a contar a los soldados que tenía. Mira, ese pecado le enojó a Dios y hubo muerte ante el pueblo. Fueron miles que murieron, fue muchas muertes que hubo. Entonces, un pecado, imagínate, quizás a tu vista no fue tan grande como el pecado que cometió adulterio y mandó a matar al marido de Betsabé. Parece que no, pero en realidad, mira lo que Dios tiene control de sus hijos. Mira, dice aquí en el 16, amados hermanos, no erréis, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. O sea, quiero que te quedes con esta palabra en este día. ¿Por qué llego hasta aquí, a esta parte? Porque cuando tú y yo somos tentados en todo momento. Tú y yo somos tentados en la mentira, tentados en adulterio, fornicación. Somos tentados en todo aspecto. Somos tentados diariamente. Pero cuando tú pasas la prueba, pasas esa tentación, entonces si tú estás fortalecido, Dios te aprueba. Dios te aprueba, estoy tan seguro. La Biblia lo dice, que tú estás lleno del poder, y por eso es que nosotros decimos que una de las cosas que tenemos y siempre estamos aconsejando, que el creyente lea la palabra, que el creyente ayune, que el creyente ore, que el creyente se congregue, que el creyente practique la justicia, que el creyente practique la verdad, que el creyente practique la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, si hacemos eso, hermano, si lo hacemos así, de esa forma, créelo que difícilmente, Pedro lo dice en su carta, difícilmente vamos a caer. Vamos a caer. No vamos a caer si nos plantamos firme en las promesas de Dios, en su palabra, y obedecemos. Amén. Por eso que tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Esa es la palabra de hoy día que tenía en mi corazón, y lo voy a concluir con algo. En el mismo libro de Juan, en el mismo libro de Juan, es importante. La Biblia dice que Jesús hacía todo lo que su Padre le decía. Dice que el Espíritu Santo era necesario que se vaya para que... Jesús era necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo a su vida. Si el Espíritu Santo no se iba, si Jesús no se podía ir, el Espíritu Santo no podía venir. Por lo tanto, los tres trabajan juntos, trabajan en unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él siempre le obedecía al Padre. Él siempre dependió y depende y dependerá del Padre. Y para depender, hermanos, hay que estar siempre juntos. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2. Dice la Biblia en el versículo 1, dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, estaban todos unánimes juntos. Mira, ellos esperaron al Espíritu Santo y dice que estaban juntos. Tuvieron que esperar un tiempo. Y estaban unánimes y juntos. Que no es lo mismo juntos, unánimos y reunidos. No. Podemos estar reunidos, pero no estamos en el mismo sentir. Ahora mismo usted está ahí, usted puede estar pensando en la merienda, en el almuerzo, en qué va a comer o qué no tiene que comer. Yo por fe creo que sí tenga algo que comer esta tarde. Ahí, gloria al Señor, pero puede estar. Entonces podemos estar reunidos aquí mismo, aquí viéndonos la cara un momento, soportándonos un poquito. Pero tenemos que estar unidos. Y unidos no necesariamente con el que está a su lado, sino unido, con el que está arriba, con el Padre, con el Hijo y con el precioso Espíritu Santo. O sea, tenemos que estar unidos. Ellos nunca se soltaron. Ellos nunca dependieron de otras cosas. Jesús siempre
pudo depender y dependió siempre de su padre. Su padre, aún en la cruz, dice la Biblia que cuando él fue, dice que él pudo sentir el rechazo de su padre. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces él pudo sentir la carga de los pecadores en sus lomos, en sus espaldas. Pero ya Cristo pagó un precio por su vida, por mi vida. Por lo tanto, Él está presto para que usted, así, a ojos cerrados, disponga de él. Ven, cariño, ven, puedes venirte. Ven, ven. A mí me impacta en el capítulo 15 De Juan. de Juan. Amén. Y en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces vemos que para esa dependencia, ¿no? Aleluya. Ya que el título es de la dependencia y la permanencia, ¿no? Ujú. Entonces el Señor me trae a mí este pequeño rema, se puede decir, o sabiduría, Aleluya. ¿no? El pámpano, todo aquel que ha sido agricultor o persona de campo, sabe que el pámpano necesita ser injertado, ¿verdad? Son como unos cabitos así. Sí, sí. Y necesita ser injertado. Entonces, si no tiene esa dependencia, no puede dar fruto. Pero también luego me impacta, ¿no? Eso lo dice en el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces, necesita dependencia de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para que haya una permanencia. Cuando hay una dependencia de Dios, entonces viene la permanencia. Y lo vemos en el 7, Sí. donde dice, si permanecéis en mí, ¿no? Amén. Esto quiere decir, si dependes de mí, como el pámpano, en Claro. el versículo 2, dice, y mis palabras permanecen en ti. Vemos que hay una conexión, una Amén. fusión, Amén. ¿no? Esa permanencia, esa fusión entre Dios y nosotros, Aleluya. ¿no? Que tenemos que llegar a sentir lo que sintieron los discípulos, o sea, ser uno solo, unánime, juntos, ¿no? Sí. En unidad. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es algo como hay personas que lo toman como Amén. una palabra muy afrodisíaca y lo repetimos muchas veces por Sí, inercia. pero- No, pedid todo lo que queráis y nos olvidamos de la Tiene su permanencia. condición, tiene su Exacto, condición. nos olvidamos de esa Aleluya. fusión entre Dios y su palabra. Claro. Porque dice, si mis palabras, y realmente la palabra de Dios son mandatos y estatutos para el hombre, Claro. para poder Amén. tener un camino aquí en la tierra. O sea, esta palabra Amén. que Dios ha dejado, Sí. dice, mi palabra permanece en vosotras, no es una palabra que va a ser efectiva ahí en el cielo. Va a tener su desencadenamiento en el Claro. cielo, su fruto en el cielo, pero realmente esa palabra tiene que ser vivida aquí en la tierra. Aleluya. Y una cosa que a mí también me da cuando dice, cuando él le dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En otro versículo el Señor dice, el mismo Señor Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Es fácil decir ese versículo, Sí, hasta pero ahí. tiene su contexto, ¿no? Sí. Es una parte, ¿no? Hay un requisito. Hay un requisito, hay una, diríamos yo, ¿no? ¿Qué condición? Sí, hay una condición Amén. para poder pedir, hay una condición que hay que ver. Y una de las condiciones que el Señor te pone para pedir es esta, dice, Es su si palabra. permanecéis en mí, o sea, permanecéis en el Señor. Si tú permaneces en Él, olvídate del resto que Él lo va a dar. Él lo va a hacer, porque tu despensa, digamos, tu dependiente es Él y no el hombre. ¿No? Sí, tu dependencia no es el hombre, es Él. Y nótese que dice primero, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Claro. Eso es un efecto rebote. O sea, ¿por qué no puso si mis palabras permanecen en ti? Aleluya. ¿No? Dice, y tú permanecerás en mí. No, Amén. es al contrario. Nosotros, Jesús es el Claro. camino, la verdad y la vida. Y el Sí. Padre nos fue revelado a través de Jesús. Amén. Por eso Él dice, si permanecemos en Jesús, entonces las palabras del Padre Se hará. van a Se hará. permanecer en Claro, nosotros. tal como el Señor permaneció en Jesús, asimismo también nosotros vamos a permanecer
en Dios. Amén. Y eso es importante, amado. He tocado Gloria este a tema, Dios. he tocado este tema Precioso, porque me gusta. la dependencia Sí. y la permanencia no es de los domingos, no es de un día, sino es que amén. hasta que el Señor venga. Usted y yo no podemos solamente buscar a Dios cuando las cosas nos van mal, sino cuando nos va bien, pero también cuando las cosas se aprieten. Entonces nosotros tenemos que buscar y decir, tú eres mi sustento, Señor, tú eres mi abrigo, tú eres mi castillo fuerte, tú eres la peña de Oré que está brotando. Señor, tú eres ese sustentador, tú eres el que sostiene, Señor, tú eres el que me sostienes. Entonces cuando damos el lugar a Dios para que sea Él el único salvavidas. Mira, se me viene a la memoria y con esto ya concluimos. Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor le dice a Noé que prepare el arca, Dios los sustentó en el arca. Dios los protegió en el arca. Dios los cuidó de ellos. Dios cuidó de ellos. Dios cuidó de ellos. Dios los bendijo de en tanto tiempo que estuvieron dentro del arca. Amén. Y antes del arca. Y dentro del arca. Y después del arca. Su dependencia fue de Él. Dios estuvo con ellos los 40 días que llovió. Ahí estuvo Dios con ellos. Ellos miraban, es más, no podían ni asomarse porque todo era agua. Todo a su alrededor estaba mal. Aleluya. A su alrededor estaba mal. Pero quien cuidaba de ellos era Dios. Así que en esta tarde, mi amada hermana que está conectada ahí en esta tarde, a usted le digo, a usted, hermana, Dios te bendiga. Familia, cada hermana, cada persona es una familia. Amén. Dios te bendiga en este Gloria día. a Dios. Aprende a depender solo de Dios. Aprenda a depender solo de Dios. Amén. Que sí, que hay que trabajar, que Dios siempre va a usar a alguien. Pero primero aprenda a depender de Dios. Así es. Tenemos que aprender a permanecer y a depender. Permanecer en el Señor. Permanecer en Él. Permanecer en su fe. Creerle su palabra. Creerle su promesa. Creerle a Él fielmente. Y nosotros los seres como David podemos fallar también en esa parte. Como David podemos fallarle. A veces creemos depender de lo que Dios nos da. Así que Aleluya. muchos decimos, porque yo tengo a mi hijo, ponemos, ya te digo, nuestra confianza en otras personas, menos en Él. Que Él sea tu dependencia a lo largo de esta semana. El día miércoles los esperamos a las 6 de la tarde. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, aleluya. Y en esta tarde vamos a orar. Si usted tiene una petición ahí de oración, alguien está enfermo, tiene fiebre, vamos a orar por la pandemia, este virus que sigue molestando vidas allí en Ecuador. Vamos a orar por la sanidad de aquellas vidas, que el Señor los sane, que el Señor restaure, y vamos a orar por los hogares también. Seguimos orando por los hogares. Eso es el Evangelio en casa. Y como les digo, aquí estamos contentos porque gozosos de que hoy tuvimos un buen culto en nuestra iglesia. El domingo pasado lo tuvimos y tenemos una gran noticia también en Estados Unidos. Están abriendo las iglesias y gloria a Dios, porque Dios es grande y poderoso. Nada te podrá desviar de la mirada. Que no sea que como Satanás quiso tentar a Jesús, también te va a tentar a ti, también me va a tentar a mí. Así que está lleno. Dile: Señor, lléname en este día. Vamos a orar por esta palabra y vamos a decirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, porque entramos en un proceso, entramos en un nuevo tiempo, pero también queremos salir llenos del poder de Dios. Amén. Como entró Jesús a la tentación, Él entró y pudo vencer las tentaciones del diablo. Así mismo nosotros podemos sentir claramente que Dios está con nosotros. Amén. Una cosa es que Dios esté con nosotros, pero otra cosa es que nosotros estemos con Él, que estemos permaneciendo y que estemos dependiendo de Él. Amén. Aleluya. Vamos a orar por esta palabra.
Y puedes poner tu petición ahí. Vamos a orar. Mientras oramos por la palabra, escribe tus peticiones ahí. Levanta tus manos al cielo en esta tarde y dice: Señor, te damos gracias, Padre, en este día maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo quiero permanecer, Señor, en ti. Quiero depender de ti cada día, Señor. Padre, yo no quiero depender de cosas que yo me apoye y se caigan. No, Señor, yo quiero depender de ti, porque tú eres el grande, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres el que fortalece nuestra vida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por aquellas vidas, Padre, que han escuchado tu palabra. Amén. Te pido que tú las bendigas ahí donde están, Señor. Llénalos de tu precioso Espíritu Santo. Llénalos, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalos, Padre. Llénalos ahí donde están. Llénalos. Levanta tus manos al cielo, hermano, amiga, que me estás oyendo, mujer de Dios. Ahí levanta tus manos al cielo y usted dígale: Señor, lléname de tu presencia, lléname, fortalece mi espíritu, lléname de tu Espíritu Santo para yo no caer en tentaciones, para yo no caer, Señor, en pecado, para yo no caer, Señor, y fortalecerme en la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por las personas que se han conectado en este día. Damos gracias a Dios, amén. Y una hermana pide oración por el papá de José, por la familia, que el niño acaba de fallecer. Y vamos a orar por esta familia, que el Señor la fortalezca. Ponte ahí, hermana María. Dios te bendiga en esta tarde. Y vamos a orar por esa familia. Que Dios salve sus vidas. Que su apoyo sea Dios. Que su fortaleza sea el Señor. Amén. Y vamos a seguir orando. Tenemos más oraciones, Mati. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te pedimos, Señor, que tú fortalezcas la vida de los padres de José. Ellos acaban de perder a un hijo, Señor. Dios mío, tu palabra dice que tú te condueles de los corazones abatidos, Señor. De aquellos, Padre Santo, que están pasando por algún momento de tristeza y de dolor. Señor, fortalece la vida de los padres de José, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, que tu presencia, Señor, inunde sus corazones. Salva sus vidas, Señor. Salva sus vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Ahí, Señor amado, oramos por esas vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. ¿Hay más oraciones? Sí, vamos a orar también por la pandemia que está ahora mismo en auge. Vamos a seguir orando por la restauración de los matrimonios. Amén. Hay noticias de que muchos matrimonios se están restaurando. Gloria gracias al Señor. Hay hijos que Aleluya. están volviendo a los caminos del Señor. Amén. Amén. Y eso para nosotros es un gozo, porque significa que las oraciones son respondidas. Amén. Amén. El día viernes orábamos por yo no sé cuántos se acuerdan de la visión que el Señor me dio aquí sobre esas piernas que estaban de la madre de Susi. Sí, unas piernas. Yo oraba por unas piernas que estaban vendadas y que tenían unas llagas. Y recibimos, nada más al terminar, la madre de una hermana, y entonces ella nos llamaba y nos decía que ella podía sentir, porque en el momento que era la oración, ella estaba clamando por las piernas de su mamá y justamente estaban en esa condición. Seguimos orando por ellas, amén. Vamos a seguir orando que el Señor haga la sanidad completa en estas piernas. Yo siempre digo que cuando Dios te muestra es para orar, para amén. bendecir Gloria a al otro, Señor. amén. Amén. Gloria a Dios. Y también vamos a orar por Joshua. Amén. Vamos a orar por Joshua, que hoy te pido que ore. Ivonne está pidiendo, él cumple 20 años y ella pide que sea un momento de que él se acerque a Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos y a orar bendiga su entonces. vida. Tú puedes orar por la familia. Sí, yo oro por el matrimonio y tú ora. oras. Padre, en el nombre de Jesús Ay, de Señor, Nazaret, Padre Santo, Señor, en el venimos nombre de delante Jesús. de tu presencia, Sí, mi Dios Señor, en el amado, y nombre te de queremos Jesús. poner todos juntos, Oramos, Señor, por los en matrimonios. unidad, Padre. Todos Como juntos, acabamos de Señor. leer tu palabra, Ay, Señor, Señor. que decía que en el día En de el nombre de Pentecostés, Jesús. para poder recibir la Sí, unción, Señor. la En el preciosa nombre de llenura Jesús. del Espíritu Santo, Ay, aquella Padre de la gloria. gran bendición que marcó la En el historia nombre de de la Jesús iglesia, de Nazaret. con poder y con autoridad
autoridad, mi Sí, Dios. Señor, En ahí. ese mismo sentir pedimos Bendice todos los juntos, matrimonios, Señor, por cada uno de los matrimonios, Sí, Padre, Señor. que están Tú ahora ahí, sabes, Padre, sus los matrimonios que Señor, están pasando este en el proceso, nombre de Señor. Jesús. Padre, como Gracias. acabábamos de orar, En Señor, el de nombre este de niño, Jesús, mi Dios. Señor. Esos matrimonios donde vienen Glorifícate, pruebas, son Padre. pruebas duras, Señor. Padre. Pruebas humanas que no podemos llevar sobre Sí, nuestros Señor. hombros En el solos, nombre de Señor. Jesús. Pero que sabemos En que el tú, nombre mi de Dios, Jesús. puedes Aleluya. tomar la carga de cada Sí, uno Señor. de ellos. En el nombre de Glorifícate Jesús. en los Aleluya. matrimonios. Restáuralos, Oh, sí, Señor. Señor. Padre, tú restauraste el mío, mi Dios. Glorifícate, Por eso Señor. te pido, porque En tú el eres un nombre Dios de vivo. Jesús. Y si tú restauraste el mío, Sí, Señor, Señor. tú puedes restaurar Aleluya. cualquier matrimonio que esté Oh, sí, pasando Padre un Santo. proceso, que esté En el pasando, mi nombre Dios, de Jesús. alguna prueba, mi Dios. Aleluya. Padre, te pedimos por ese Ahora, hombre, Señor, que Señor. tú lo levantes, por esa mujer, En el Señor, que nombre le dé de la Jesús. sabiduría, como dice En tu el palabra. nombre de Jesús, Padre de la Señor. gloria, te pedimos por esos hijos que están ausentes, Aleluya. esos hijos, Señor, que En por el nombre edad, de Jesús. Señor, o porque quizás no fueron implantados los principios, Se apartaron, hay rebeldía, Señor, en su corazón, En el nombre de o quizás Jesús. están dolidos con Aleluya. ese Dios que tal vez les quitó el tiempo de sus En el padres, nombre mi de Dios, Jesús. porque no supimos medir, mi Dios, En en el la nombre de entrega a Jesús. ti. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, Señor. sana esos corazones, Glorifícate, restáuralos, Padre. Sí, Señor, Padre, restaura. que esos hijos En se el vuelvan nombre a de sus Jesús. padres, mi Dios, Aleluya. vuelve el corazón de los padres a los hijos, Sí, Señor. vuelve los corazones de los hijos, de los padres, mi Dios, a ti, Señor, Oh, que aleluya. puedan ponerte En el en nombre de medio Jesús. como Señor y Salvador de sus vidas, En el nombre Padre, de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te damos gracias, Gracias, Señor, Señor. y se ha hecho por tu Gracias, palabra y a gracias. través del nombre poderoso Gracias, de Jesús. gracias. Aleluya. Gracias. Creemos en la santo eres. restauración de los hogares. Amén. Estamos orando Santo por los eres. hogares, hermanos, ahí donde ustedes están. Nosotros no sabemos sus hogares, su familia, Amén. sus hijos, sus nueras, no lo sabemos. Amén. Solo lo único que sabemos es que Dios pone un sentir De en orar nuestros por los corazones hogares. para orar por sus matrimonios. Solo eso que sabemos. Solamente Amén. el Señor nos ha puesto en nuestro corazón orar por los matrimonios, Gloria. que se reconcilien unos a otros, se perdonen unos a otros y puedan venir a los pies del Señor. Amén. Esa es la restauración. Dios es un Dios de restauración. Amén. Amén. Ahora vamos a orar por Ora por Joshua, que cumple 20 años. Amén. Y luego Hijo oramos. de Almería, ¿no? O el hijo de Ivonne. Es el hijo de Ivonne. Que Y también, otro sí, cumpleaños allá y en también Almería. oramos por Joshua Reyes. que Hay un también Joshua está- Reyes y un Joshua Weiber. Amén. Vamos a orar por los dos, y vamos a por los dos bendecirlos. Joshua. Padre, en el nombre de En el Jesús, nombre de Señor, Jesús de Nazaret, te Señor. ponemos en tus manos la Delante vida de de tu Joshua Reyes presencia, y la vida de Joshua Weiber, Señor. Sí, mi Dios, Gracias, Señor, por su Padre, vida, mi Padre. Dios. Padre Santo, Bendice, Señor, toma, su Señor, vida, toma control de control, sus vidas. Señor, de su Señor, caminar, aparta Señor. las obras del enemigo En en el sus nombre vidas, de Señor. Jesús de Nazaret, Dios mío, Señor. lo entregamos en este Derrama día en bendiciones, tus manos, Señor. Perdona Cércalos, todo pecado, Padre, en el Señor. nombre de Señor, Jesús. sánalos, límpialos, Oh, lávalos sí, con mi tu Dios, sangre, en el Padre nombre de Santo. Jesús Y que en de este Nazaret, día, Señor, Señor. maravilloso, que tú le has permitido dar, Señor. Padre, que no se aparten de Oh, tus sí, caminos. Señor. Señor, que nunca Sí, se Padre, olviden, Dios. como le dijiste a Josué, Señor, que Vuélvelos, tomen el Padre. libro de la ley y que mediten en ellos Sí, de mi día Dios, y de nunca noche. se aparte, Señor, Señor, pon de en su su vida, corazón mi el Dios. deseo de buscarte, hambre y sed de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Aleluya, los bendecimos gloria, a sí, mi distancia, Dios. Padre, En y el que la nombre de gloria de Jesús. Jehová caiga sobre sus vidas y que el Amén. precioso Sí, Espíritu Señor. Santo los llene. En el Amén. nombre de Gloria a Jesús de Dios. Nazaret. Santo Aleluya. Israel. Les voy a decir algo. Vamos a orar ahora mismo por la salvación de las vidas. Y vamos a orar también por esa pandemia en Guayaquil, en Ecuador entero. Aquí está bajando poco a poco. Gloria a Dios. Y esperemos que ya todo vuelva a la normalidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, mi te Dios. damos gracias, Señor. Oh, Yo quiero que sí. usted haga esta oración ahí a muchas personas que quizás conoce, que estén a su lado. Digan conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te pido que perdone mis pecados. Pido que perdones mis pecados. Límpianos con tu sangre. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia todas mis maldades. Limpia todas mis Borra maldades, mis Señor. rebeliones, Borra Señor. las rebeliones, Yo me Dios. arrepiento en este día. Padre, nos arrepentimos, Señor. Perdónanos, En el nombre de Señor. Jesús, perdónanos. Señor, escribe mi nombre en el libro de la Escribe mi vida. nombre en el libro de la vida, Señor. Para que cuando yo, Señor, tenga que partir, Para cuando yo tenga que partir,
tú me puedas llamar con ese nombre nuevo. Amén, Señor. Sí, Padre, yo Padre, abro no mi corazón más, en este día. Abro mi Y te corazón, pido que tú entres en mi y vida. te pido que entres Y en seas mi el vida, dueño seas el y dueño amo de mi vida, de mi Señor vida, Jesús. Señor Jesús. Gracias te doy. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Dios les bendiga en esta tarde, amados amigos, hermanos. Gloria a Gracias Dios. por vuestra compañía aquí. Es una palabra del Señor. Esto es el Evangelio en casa. Amén. Y esto no es que quiere decir que no vaya a la iglesia. Si su iglesia está abierta, vaya a su iglesia, congréguese. Esto es como para fortalecernos y animarnos unos a A otros. la Amén. familia. Amén. Vamos a orar finalmente por este culto ya y vamos a orar por la pandemia. Sí. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, acompáñanos en oración y levanta tus manos ahí en Ecuador, en Guayaquil, en Esmeralda. Señor Jesús, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, por ese virus, Padre, apártalo, Señor. Échalo por tierra, Señor, toda enfermedad, Padre Santo. Todo espíritu de enfermedad, Señor, todo espíritu de muerte, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios. Señor, a personas que están ahora en la UCI, ahí en Esmeralda, en el hospital Concha, Señor, ahí en el hospital Guayaquil, Señor, ahí en cada hospital, en cada dependencia, Señor, Padre, en el hospital del seguro, Señor, ahí, Padre Santo, en Italia, en cualquier parte del mundo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toda enfermedad, Padre Santo, la echamos por tierra, Señor, y por tus llagas, dice tu palabra, hemos sido sanos. Declaramos, Señor, hablamos sanidad, vida, Señor, sobre la muerte, vida, Señor, sobre los huesos secos, vida, Señor, sobre aquel que está muerto en delitos y pecados, vida, Señor, sobre aquellas vidas que están ahí, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, aquellas vidas que han recibido a Jesús en este día. Señor, bendícelas, Padre, y te damos gracias, Señor, por ellas, Señor. Toca sus vidas, Señor. Toca sus corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Dios los bendiga, mis amados. Que el Señor los bendiga en este día. Gloria a Dios. Un abrazo a todos desde aquí. Mi esposa. Un abrazo también a todos los que Dios se han conectado. Amén. Recordar que este es su programa, este programa Aleluya. salió del corazón de Dios Aleluya. para los hogares. Gloria a y Dios. el Señor hablaba de que, siempre le pongo el título, El Evangelio en Casa. Amén. Un tiempo de restauración Aleluya. familiar de Dios en este tiempo para tu vida. para tu Aleluya. casa. Dios te bendiga, Ivonne. Saludos allá a la familia. Compartir la tarta con nosotros también. Amén. Amén. Y Dios les bendiga allá en Almería, Joshua también. Y una cosa, comparte con tu familia este Amén. mensaje. Sí, Comparte Señor. este tiempo de oración. Compártelo, hermano. Comparte con tu familia, primos, sobrinos, familiares allegados. Que la palabra corra a sus corazones. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Que Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Un abrazo a todos. Que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Aleluya. Dios los bendiga.